Hay misterios en la biología que son tan devastadores como fascinantes, y uno de ellos es la extraña, casi personal, afinidad que tiene el cáncer gástrico por un lugar muy específico del cuerpo. Hoy vamos a investigar por qué ocurre esto. La pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es justamente esa. ¿Por qué el cáncer gástrico tiene esta preferencia tan terrible por el peritoneo, esa delgada pero vital membrana que recubre toda nuestra cavidad abdominal? Y para que nos demos una idea de la magnitud del problema, hablemos de cifras. Hasta un 21% de las personas con cáncer gástrico ya tienen esta diseminación peritoneal en el mismísimo momento del diagnóstico. O sea, no es algo raro. Es un desafío urgente y a gran escala. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra primera parada en esta investigación es entender lo que se conoce como el destino peritoneal. Este destino tiene un nombre clínico, carcinomatosis peritoneal, y es por lejos la forma más común y letal de metástasis en el cáncer gástrico. Es como si las células del tumor se escaparan del estómago y colonizaran por completo el revestimiento del abdomen. Su aparición marca un antes y un después en la enfermedad, y se asocia, lamentablemente, a un pronóstico muy reservado. Ahora, pasemos a la escena del crimen, por así decirlo, para seguir el rastro de la evidencia. ¿Cómo es que estas células cancerosas logran escaparse y colonizar un territorio completamente nuevo? Bueno, lo que la ciencia nos muestra es que esto no es para nada un evento al azar. Es un proceso biológico con una precisión casi militar. Se le conoce como la cascada de metástasis peritoneal. Empieza con la ruptura de la pared del estómago. Después, las células tienen que sobrevivir flotando libres, imagínense. Luego se pegan al peritoneo, lo invaden y finalmente se multiplican y hasta crean sus propios vasos sanguíneos. Un plan de invasión en 5 pasos, perfectamente orquestado. Y aquí es donde estas células nos muestran su primer superpoder, la resistencia a la anoiquis. A ver, pensemos en la anoiquis como un protocolo de autodestrucción. Normalmente cualquier célula que se suelta de su tejido está programada para morir. Pero estas células cancerosas, bueno, hackean el sistema. Aprenden a ignorar esa señal de muerte, lo que les permite sobrevivir como fugitivas en el ambiente hostil del peritoneo. Y uno se pregunta, ¿cómo adquieren estas habilidades? Pues lo hacen a través de un programa biológico fascinante llamado transición epitelio-mesénquima, o EMT. Este es el verdadero motor molecular que impulsa todo. Pensemos en ello como una metamorfosis. La célula cambia por completo su identidad a nivel molecular. Y esta imagen lo ilustra perfecto. A la izquierda, la célula en su estado original, quieta, organizada, bien pegada a sus vecinas gracias a una molécula que funciona como un ancla, la E-caderina. A la derecha, la vemos después de la transformación. Ahora es una célula móvil, invasiva, que va por su cuenta. El punto clave, fíjense en la caída brutal del nivel de E-caderina. Literalmente, soltó el ancla y ahora es libre para ir a conquistar. Pero esperen, que la historia se pone todavía más compleja. Resulta que las células cancerosas no actúan solas. Una vez que llegan a su nuevo destino, no solo lo invaden, sino que lo corrompen. Reclutan aliados locales para crear un ecosistema cómplice que les asegure la victoria. A este ecosistema se le llama microambiente tumoral y está lleno de colaboradores. Tenemos a los fibroblastos y macrófagos, que son células locales que el tumor reeduca para que trabajen para él. Los Milky Spots, que funcionan como escondites seguros. E incluso unas estructuras llamadas trampas de neutrófilos, que las protegen del sistema inmune. Es básicamente un ejército de traidores celulares trabajando para el invasor. Y la ciencia ya ha descifrado uno de los mecanismos de comunicación en esta alianza. Una proteína en la superficie de las células del tumor, la CLDN18.2, actúa como un apretón de manos molecular. Se une directamente a los fibroblastos, a los CAFs, y esto les permite agruparse. Y claro, juntos son mucho más fuertes, más resistentes y tienen más capacidad para generar nuevas metástasis. Bien, ya desciframos la biología del invasor. Ahora volvamos a la práctica clínica. ¿Cómo podemos detectar este peligro que se esconde a simple vista antes de que sea demasiado tarde? Pues aquí tenemos la pista más potente que existe, un marcador en la sangre llamado CA125.
Si sus niveles están altos, el riesgo de tener carcinomatosis peritoneal se multiplica por 19,45. Es una señal de alarma increíblemente potente. Pero, ojo, no es la única pista. Esta tabla nos resume otros factores de riesgo muy importantes. Fíjense en el tipo de tumor Boardman IB. Multiplica el riesgo por más de 6. Un tumor de más de 5 centímetros lo multiplica por más de 5. La profundidad de la invasión, el tipo de célula. Cada uno de estos datos es como una pieza de un rompecabezas que nos va mostrando un patrón de comportamiento muy agresivo. Y aquí nos topamos con un problema gigante en el diagnóstico. Los estudios de imagen que se usan normalmente, como las tomografías, simplemente no son buenos para ver esta enfermedad. Su sensibilidad puede ser tan baja como del 25%. ¿Qué significa eso? Que se le escapan 3 de cada 4 casos. Esto lleva a que muchas cirugías se planeen sin conocer la verdadera extensión del problema. Muy bien. Con el enemigo ya identificado, vamos a revisar el arsenal de tratamientos que tenemos hoy. ¿Qué estrategias se están usando para contraatacar esta enfermedad tan agresiva? Básicamente, hay 2 grandes estrategias locales para atacar la enfermedad ahí mismo, en el peritoneo. Por un lado está el HIPEC. Es como un lavado de quimioterapia caliente a alta dosis que se hace una sola vez durante una cirugía grande. Es bastante tóxico y su eficacia todavía está en debate. Por otro lado, tenemos el PPAC, que es una quimio en aerosol a baja dosis y presurizada que se aplica varias veces por laparoscopía. Es menos tóxico y está mostrando resultados muy prometedores. Y aquí, la historia vuelve al principio, a la biología que ya exploramos. Hay una terapia dirigida revolucionaria llamada zolbetuximab que apunta directamente a esa proteína clave de la que hablamos, la CLDN18.2. Este anticuerpo se le pega como una llave a su cerradura. ¿El resultado? Un posible doble golpe. No solo ataca a las células cancerosas, sino que podría bloquear ese apretón de manos con su ecosistema, desmantelando toda su red de apoyo. Ok, el panorama es complejo, está claro. Pero también están apareciendo nuevas herramientas y esperanzas. Así que, ¿qué nos depara el futuro? Vamos a ver cuál es el camino a seguir en esta lucha. Pero antes de hablar del futuro, hay que ser, brutalmente honestos con el presente. El pronóstico a día de hoy es muy sombrío. La tasa de supervivencia a 5 años para estos pacientes es de menos del 5%. Es una cifra que nos obliga a actuar y a pensar de una manera diferente. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esa cifra? La hoja de ruta parece bastante clara. Primero, estandarizar la laparoscopía para encontrar la enfermedad mucho antes. Segundo, hacer ensayos clínicos de alta calidad que nos digan de una vez por todas cuál es el rol real de IPEC y PPAC. Tercero, encontrar y validar nuevos biomarcadores para predecir el riesgo con más precisión. Y cuarto, y quizás lo más importante, desarrollar terapias que no solo ataquen a la célula tumoral, sino a todo su ecosistema de cómplices. Lo que nos deja con la gran pregunta final. Hemos hecho un viaje desde la molécula hasta la clínica para entender por qué el cáncer gástrico tiene esta preferencia mortal. El desafío ahora es usar todo ese conocimiento para reescribir la historia. ¿Podrá la ciencia, con estas nuevas herramientas y este entendimiento tan profundo, transformar finalmente este destino y pasar de lo incurable a lo tratable?